Ok. Muy bien, vamos a iniciar entonces con la lectura de la prueba 9A. ¿En qué estado se encontraba Jesús inmediatamente antes de su crucifixión? Débil. Débil. Consciente. Débil pero Débil, consciente, débil, ¿cierto? consciente. Débil. Débil y Uno se consciente. encontraba débil físicamente, pero plenamente consciente. Siento desfallecer. Una palabra que nos da sentido en lo que hoy nosotros podríamos decir la debilidad. B. Debido a esto, ¿a quién obligaron a llevar la cruz por él? A José. Simón de Simón de Sirene. Simón de Sirene. Con Simón de Sirene. Volviendo al punto de la crucifixión y de todo lo que significaba haber sido llevado hasta el lugar de la crucifixión cargando él mismo la cruz, debemos recordar que en la película de Mel Gibson sobre todo se hizo mucho énfasis en la sangre. Realmente hay que decir, es una película muy sangrienta, pero da un sentido mucho más cercano a lo que podría ser el martirio de los romanos, y sobre todo cómo ellos utilizaban ese látigo de una forma muy diestra para causar el más grande dolor. En algunas películas se ha ido, no sé, tal vez como al extremo de la tranquilidad, o de lo más suave, con unos látigos que tienen como casi que una cola de caballo, algo muy sencillo, algo que causaría dolor pero no causaría tanto daño físico como en la realidad. El látigo romano sí podría causar mucho daño físico, porque en la punta tenía no solamente unos pedazos de hueso, sino también a veces metal. Uy, En la esquina de cada una de las, y le llamaban el látigo de 9 colas porque tenía como 9 hebras, y en cada una de esas había o una terminación en metal o en hueso, y claro, eso rasgaba muchísimo la piel, de manera que debilidad, pues no sé si es, no sé si es la palabra más apropiada. Tal vez podríamos decir fatiga, cansancio. Hay mucho más ahí de lo que significó que Jesús no pudiera cargar la cruz. C. ¿De qué continente provenía este hombre? África. De África. África. 2. ¿Por qué se negó Jesús a beber el vinagre con hiel? porque la hiel era una droga y lo adormecía y Jesús quería estar completamente consciente para que se cumpliera la voluntad de su Padre. Bien, entonces también Ese brebaje hacía sentir menos dolor también. ese Era como un anestésico eso. Era un anestésico, claro. claro, Eso es ese brebaje no era solamente para quitar la sed, era realmente para de alguna forma evitar mayor dolor, y también para que algunos de los que estaban siendo martirizados de esta forma no se desmayaran. Era también una forma de hacerlos sentir completamente el dolor que ellos querían causarle, para que no se desmayara y también siguiera estando de alguna forma en pie, aunque no consciente completamente de lo que estaba pasando. O sea que la interpretación sería entonces distinta, ¿no? O sea, como lo estás diciendo. Porque pensé que era para disminuir su dolor y resulta que era para que no se desmayara y estuviera consciente de lo que estaba sufriendo. En alguna manera sí, lo que pasa es que los dos estados son muy fáciles de pasar del uno al otro, ¿cierto? De soportar el dolor y no soportarlo. El cuerpo normalmente cuando llega a un estado en el que no soporta el dolor, se desmaya. Entonces alivianaba el dolor, pero para nosotros hay un mensaje poderoso en que Jesús no tomó el vinagre mezclado con miel, y es que el dolor lo vivió completo.
Y ese dolor hacía parte también de las consecuencias de nuestro pecado. Y completamente consciente. Vamos a la 3. Dice, ¿qué palabras estaban escritas en la cruz sobre su cabeza? Rey de los judíos. Este es Jesús, el rey de los judíos. El rey de los judíos. ¿Aceptaron los judíos que esto era verdad? No, Claro que no. ¿Y en qué sentido es verdad? espiritual. Sentido espiritual. Y no solamente es rey de los judíos, sino rey de los creyentes. Ahora, se nos dice que fue escrito ese mensaje en varios idiomas, ¿verdad? Sí. En tres idiomas. Eso también nos entrega un sentido de lo que ellos seguramente quisieron, tal vez pensando, ¿no?, en hacerlo más global, para que si pasaba un romano lo pudiera entender el latín, para que si pasaba un judío lo pudiera entender también, pero también a nosotros nos da un sentido de la universalidad del reinado de Cristo también, ¿cierto? Que no es solo para una cultura, sino que es un reinado para, como dice el apóstol Pablo, para todos, para el judío y también para el gentil. Bien. Número 4. Vamos allá a la 4. ¿Quiénes estaban a ambos lados de Jesús en la cruz? Ladrones. Ladrones. Unos ladrones. Uno a cada lado. Dos ladrones. B. ¿Cómo reaccionaron al principio ante Jesús? Se burlaron de él. También se burlaban y lo injuriaban. Lo injuriaban. También nosotros podemos entender eso, el injurio, como un insulto también. Sí, correcto. Un insulto. C. ¿Qué le pidió uno de ellos después? Que lo aceptara en su reino. Permitiera Se estar con acordara de él en su reino. Que se acordara de él. Que se acordara de él cuando viniera en su reino. 5A. Los que pasaban por allí acusaron falsamente a Jesús de haber dicho algo. ¿Qué palabras le atribuyeron? Iba a construir el templo, iba a destruir el templo, y que después en 3 días lo construiría, algo así, ¿no? Exactamente, que destruiría el templo y lo reconstruiría en 3 días. Eso lo reconstruir. Claro, pues nosotros hoy tenemos muchas sospechas cuando nos dicen que los chinos hicieron un hospital. ¿Fue cuándo? ¿En una semana? Escuchamos por ahí. Sí. En una semana. En una semana. Construir un hospital en una semana, ahí siempre uno queda con la duda, ¿será que ellos realmente nunca pensaron que les iba a llegar una pandemia o estaban preparados para por si acaso llegaba una pandemia? Exactamente. Pero igualmente la construcción es sorpresiva, tan rápida, y cuando Jesús habla del templo, nosotros miramos la historia y la arquitectura que tenía ese templo, pues era un imposible reconstruirlo en 3 días. De manera que ellos lo tomaron completamente literal, pero Jesús estaba hablando de otro templo. Es su cuerpo. Entendemos que hablaba de otro templo, así es. 5b. ¿Qué más le dijeron para desafiarlo y tentarlo? Que se Que salvara. se bajara de la Era el cruz. Hijo de Dios y se bajara de la cruz. Para la cruz y salva. Y hay una parte bien importante de esa forma de desafiarlo, de decirle, sálvate a ti mismo. Nosotros lo entendemos ahora como parte también del mensaje poderoso de salvación que trae la cruz, ¿cierto? Porque lo que estaba pasando en ese momento significaba salvación no para Jesús, para nosotros. Entonces, que le pidan que se baje de ahí para salvarse a sí mismo, pues quita todo el sentido real de lo que estaba haciendo Jesús, que era salvarnos a nosotros. ¿Por qué Jesús se negó a hacerles caso? Para hacer la voluntad de Dios y poder después salvar a los que en él creyeron, ofreciéndose como ofrenda de sus pecados.
Porque no podría haber salvado a los demás si se bajaba. Sí. Estaría cumpliendo la voluntad del Padre. No habría pasado lo que finalmente pasó y con lo cual hemos sido nosotros bendecidos por la salvación. Obedeciendo a su padre y cumpliendo su voluntad, entonces. Sí, Porque no habría podido salvarnos si se baja de la no cruz. quería salvarnos, claro. La salvación implica el reemplazarnos, el tomar nuestro lugar. Ya. Y si no muere en la cruz, pues no hay remisión de los pecados. 6a. ¿Por qué Jesús fue temporalmente abandonado por Dios? Porque en él cargó el pecado. Por los pecados del hombre. Porque estaba llevando cargó nuestros nuestros pecados. pecados. Ujú. Él llevaba nuestros pecados. ¿Y qué? Él cargó con todos nuestros pecados. Estaba pagado. Exactamente, esas son las palabras. Y B, ¿qué palabras dijo a gran voz Consumado es. Consumado es. y que revelan que su obra ya estaba completada? Muy bien, lo que nos estaba en la introducción compartiendo Hugo. Consumado es. Bien, pasemos a la 9B. Pastor, algo. Dime. Ahí en la sella también se puede colocar, y le puse porque cargó con nuestros pecados, pero también porque en ese momento se separó de Dios. ¿También puede servir eso? Y quedó separado de la comunión de Dios. ¿Sirve eso también? Pero la pregunta es ¿por qué? No, es por qué. Sí, porque cargó nuestros pecados. Ujú. Por eso. Ya, ese entonces. Eso es, porque La otra. estaba llevando nuestros pecados. Ya. Comunicación. 9B. Sigamos entonces. Hay harto ruido atrás. Si alguien se da cuenta que hay harto ruido en la casa, por favor silencien el micrófono que se escucha hartísimo. Vamos a pasar a la 9B. Primero, A. ¿Qué sucedió con el velo del templo cuando Jesús murió? Se rasgó. En dos, de arriba abajo. Se rasgó en dos partes, de arriba a abajo. ¿Qué simboliza esto? Que vino de Como arriba. acceso directo a ir al Dios. Padre. Podemos ir directo a Dios. Pero nuestros pecados están pagados. Que se liberó el camino para acercarnos a Dios. Claro. Se abrió el camino para llegar a Dios. No abrió el camino. En el estudio se hace una ampliación de qué significaba entonces el acceso al lugar santísimo, ¿no? La presencia, el lugar donde estaba la presencia de Dios. Y el velo que se rompe pues hace una posibilidad de ingresar, de entrar al lugar santísimo. Eso es lo que significa. Y ahora por eso dice la pregunta C. ¿Cómo debemos entrar ahora en su divina presencia? Con confianza y fe. Confianza y con fe. Confianza y fe, muy bien. ¿Qué versículos en Hebreos nos enseñan esto? Hebreos 10, 19, 10, 19, 20. 10, 19, 20 y versículo 22 también. Y 22 también. Bien, 19, 20, 22. Número 2. ¿Qué otros dos hechos dramáticos ocurrieron en el momento de la muerte de Jesús? Con la tierra tembló. Salieron las tumbas. Se abrieron los sepulcros y los creyentes resucitaron. Algunos. Pero solamente Algo. lo dicen los cuerpos santos. Resucitaron. Por eso los creyentes, ¿no? Algunos. Ahí es, por eso está dividido en dos partes la pregunta, Cuerpos ¿no? santos, dice la Biblia. Ujú. Algunos. Por eso que no hay que ponerle más. Porque se abrieron nomás. No ponerle más. No, pero es que no todos resucitaron. No. A mí me llama mucho la atención eso, porque yo no me acuerdo de haberlo leído.
O sea, yo sé que se abrieron las tumbas, pero no es un detalle los demás, porque yo me vi así como, oh, lo que pasó, no me había dado cuenta. Sí, algunos. Yo creo que no es un detalle, yo creo que fue algo sorprendente. Imagínate que una persona que murió llega a tu casa resucitado. Yo creo que debió haber sido algo sorprendente. Claro, Yo creo que es algo fuera de regla. yo me Claro, pero puse como dice la Meche, normalmente no, como que uno no habla de eso, habla de que se rasgó el velo, como que también no me había fijado antes en ese detalle, como que no es un detalle, sí. Ay, sí me había fijado. Es un Porque cuando- detalle, Claro, un detalle que nos lleva a pensar, creo yo, que Dios puede hacer lo que quiera en cualquier momento y no se sujeta a algunos planes que uno cree que van a suceder las cosas. Él hace cosas de repente Pero es de lógica. uno no cree que vayan a suceder. Por qué subieron algunos y no todos? ¿Y cuáles fueron los que subieron? ¿Por qué este sí y este no? No sé, esas son cosas que algún día la vamos a conocer, creo yo. Claro. en nuestra humana habilidad nosotros lo preguntamos, pues. Pero la palabra de Dios ahí en ese mismo texto dice que los cuerpos santos resucitaron. No sé qué ahí, yo creo que son los creyentes. ¿Cuáles son ¿Pero los qué cuerpos significa cuerpos santos allí? Porque, o Claro, sea, yo leí en otra parte que decían que eran los creyentes. Ah, pues sí, pues a lo mejor es la misma traducción. Porque los santos somos todos los que se han apartado del mal. Apartados, separados. Exactamente, entonces nosotros no podemos, ni siquiera hay un registro de quiénes fueron, tal persona, con nombre propio, pero tenemos que creer a lo que fue el registro histórico y que probablemente se dio en un sentido de gran euforia, de mucha algarabía por lo que pudo haber significado. Ya nosotros sabíamos que por lo menos para un gran grupo de personas en Betania, la resurrección de Lázaro había sido un impacto grandísimo. Y fue real porque fue reconocido como el que estaba muerto. Así que en este contexto también nosotros podríamos ver que sucedió algo que fue impactante, pero que no fue tampoco ajeno a algo que tenía un antecedente. El antecedente de la resurrección de Lázaro, y yendo también un poco más allá, la hija de Jairo también resucitó, era algo que ya ellos habían vivenciado. Entonces, fuerte y todo, pero real para el contexto. ¿Sabes lo que me hace pensar esto? Como que lo relaciono un poco con la soberanía de Dios, de que Él hizo algo raro para nosotros en ese momento, de la misma forma como a lo mejor va a hacer cosas raras dentro de su soberanía, que nos vamos a dar cuenta después que a lo mejor van a ser salvos algunas personas que uno nunca pensó que iban a ser salvos, y Él lo quiso así, y Él hace lo que quiere. Y, por ejemplo, alguna persona que iba pasando por la calle y escuchó un predicador y aceptó al Señor en ese momento y nunca más se congregó en ningún lado y aceptó al Señor y cosas así, o estaba viendo un programa de televisión un día y aceptó al Señor de ahí y nada más. No hizo nada, no se congregó, no hizo obras, pero sin embargo Dios va a actuar de una forma especial. No sé, así lo veo, lo relaciono con algo así, ese hecho. Lo otro que tenemos que reconocer es que también, conforme dice la palabra, tal vez en la presencia del Señor, en la resurrección, hay personas que pensaríamos nosotros que van a estar ahí, que seguramente tienen un puesto, un sitial de honor y que no van a estar. Correcto. Entonces, también puede ser ese el otro contraste fuerte que es una realidad. Apartados de mí, hacedores de maldad, Señor. Exactamente. Entonces eso sucedió con los sepulcros, se abrieron. Y acá, pastor, sí. En la Biblia de estudio de MacArthur dice, de los cuerpos santos se levantaron. Solo Mateo menciona este milagro,
nada más se dice sobre estas personas, las cuales probablemente no permanecieron mucho tiempo en la tierra. Evidentemente, estas personas, recibiendo cuerpos glorificados, aparecieron a muchos, en el versículo 53, lo suficiente como para establecer la veracidad de este milagro. Y luego, sin duda alguna, ascendieron al cielo, un anticipo de primera de Tesalonicenses 4:16. Eso es lo que dice esta Biblia de estudio, no sé lo que dice primera de Tesalonicenses 4:16. ¿Se entendió? Sí, se alcanzó a entender. Leamos Como que no lo que duraron dice. mucho tiempo en la tierra. Eso decía. Sí, pero también eso es una conjetura porque no tenemos certeza de realmente cuánto fue el tiempo que ellos vivieron después. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. No sabemos realmente cuál fue el tiempo de esa resurrección. Lo que sí sabemos es que para Lázaro, por ejemplo, después de su resurrección, pues hubo también un tiempo final a su vida, es decir, murió. No es que resucitó para ser eterno, sino resucitó para morir en otro momento, más adelante. No sabemos cuántos años vivió más, pero no está con nosotros todavía Lázaro, ni siguió viviendo por la eternidad, sino que tuvo un momento en el que su vida también terminó. Dice, vamos a la 3A. Yo quería Dime. decir en la 1A, porque dice se partió en dos, pero como que no hablamos mucho que de arriba a abajo. Se partió en dos, pero de arriba hacia abajo. ¿Por qué es de arriba hacia abajo y no de abajo para arriba? No, porque el Señor está diciendo, ahora está... No, porque Él lo partió, Dios. Por eso. Claro. No, pero dice claramente que es de arriba hacia abajo. Sí. En la Biblia dice claramente que es de arriba hacia abajo. Claro, y que nosotros lo pasamos así casi como por alto nomás, que se partió en dos Como y si punto, fuera algo, pero eso es anécdota como y importante. Es un símbolo que nos habla que la iniciativa la tuvo Dios. Encuentra razón a Marlis. Sí, yo Sí. No es llegar y decir, de arriba para abajo, sino que tiene un significado importante eso. ¿Por qué es de arriba para abajo? Porque Porque fue Dios quien restableció la comunicación con el hombre. Antes lo hacía a través de un sacerdote. Y como Eso es lo también importante, para que el hombre no se van a porque gloriar en decir que fue Dios quien restableció realmente la comunicación con el hombre. Claro, porque Dios lo quiso así. Entonces, Él fue el que rasgó ese velo, que no era un velo, era grueso. Entonces, porque acuérdense que estaba separado el lugar santo del lugar santísimo. Y solamente podía entrar el sumo sacerdote ahí. Entonces, Él fue, por su propia voluntad, el que abrió ese espacio nuevo para que nosotros pudiéramos entrar. Porque Él le plació hacerlo así. Reino nuevo. Y cuando decimos que va de arriba abajo, pues damos por sentado que no es una obra humana, que podría ser desde la parte baja hacia arriba, es decir, desde la altura de un hombre hacia arriba, sino que es desde los cielos, desde la parte alta hacia abajo. Es importante ese detalle. Bonito detalle, Marlis, que te hayas parado ahí. Gracias, yo sí me parecía, entonces por eso que me llamó la atención que no hablamos mucho de eso. Ya. Bien, gracias Marlis. Sigamos Gracias, entonces, Marlis. 9B, estamos ya aquí en la número 3. ¿Quiénes observaban a Jesús en la cruz? Mujeres, unas mujeres. Muchas mujeres. Mujeres. Algunos han utilizado esto para hablar de la debilidad hacia el cagüín y todo eso, pero eso nosotros no debemos hacer conjeturas que no son, por favor. Son otras personas las que dicen eso. Ve, ¿por qué habían venido desde Galilea?
Porque Habían seguido a Jesús servían y le y servían. sirviendo. Eran seguidores de Jesús. Para servirle. Ujú. Así es. 4A. ¿Quién dio su sepulcro para que lo utilizara Jesús? José de Arimatea. De Arimatea. José de Arimatea. B. ¿Por qué motivo lo hizo? Por amor. A Jesús. Amor a Jesús. No hay forma de que pudiera ser obligado, fue una decisión completamente voluntaria, ¿no? Correcto. Y dice, ¿con qué acto de valentía lo demostró? Cuando se presentó frente a Pilato, Le Le pidió el cuerpo. ¿Dónde fue personalmente? Hasta donde. ¿A quién le pidió el cuerpo? a Pilato. Pilato. A Pilato. Es decir, después de haber dictaminado la muerte de Jesús, pues José de Arimatea arriesgaba harto al ir y buscar audiencia con Pilato. Podría ser, ¿sí? Eso quiere decir de que Jesús en su vida terrenal, él irradiaba mucho amor porque este hombre genuinamente fue y ofreció su tumba, o sea, era su tumba para su familia, nadie hace eso. Entonces Jesús lo cautivó de tal forma en que él dijo, ya, pongámoslo acá, así de simple. Pero también es indudable que la otra reacción, la del odio, la de la rabia, también fue conducente para otros que se acercaron a Jesús también. Entonces, hay que tenerlo claro. Es decir, eso es importante porque también hace parte de la claridad que tenemos de Jesús preparándonos para un mundo que sería hostil, que nos iba a rechazar. Y no es que todo el tiempo nos iba a abrir los brazos y nos iba a decir, ay, qué lindo que usted es cristiano, venga, acompáñeme. Sino que, si, como él dijo, si esto han hecho conmigo, ¿qué harán con ustedes? Entonces, el acto de amor de José de Arimatea es bueno, es importante tenerlo presente, pero también debemos recordar que hubo un odio manifiesto hacia Jesús y que desencadenó en la conspiración para crucificarlo. Y hasta el día de hoy también, pastor. También, claro, hay personas que... Uno habla de Jesús y porque uno habla de Dios perfecto, pero nombra el nombre de Jesús y como que ahí todos empiezan a estar extraños, a hablar distinto. Sí, sí, como que hay ciertos temas en los que no hay mucho problema para hablar, ¿cierto? Y es más, si uno habla de ser supremo, muchas personas van a estar supremamente felices. Claro, claro. Que ni siquiera mencionemos Dios, pero también hay otros que cuando ya mencionamos el nombre de Jehová o Yahvé, pues ahí entran en un conflicto y se ponen a la defensiva. Entonces, sí, es cierto que hubo una reacción amorosa, pero también hay una realidad que para Jesús hubo una reacción hostil muchas veces. Sigamos. ¿Qué clase de discípulo había sido antes de esta acción? Bueno, injusto. Se nos dice que había sido injusto. ¿A qué importante organización judía pertenecía? Al concilio. ¿A dónde? Al concilio. Está bien, no está mal. Sí, al Sanedrín. Al Pastor, Sanedrín. disculpe, la letra D la puede... Sí, la D. La Por D, favor. la D no la entendí. ¿Cuál era la respuesta de la D? ¿Qué 4D. clase de discípulo había sido antes en secreto, un discípulo escondido? Yo había puesto en secreto, escondido. Secreto, escondido. Gracias. ¿Y a qué importante organización judía pertenecía? Al Sanedrín. El concilio, el tribunal. ¿Era fariseo? Probablemente, aunque no era exclusivo de fariseos, pero sí probablemente. Recuerden que los fariseos eran una vertiente, era un grupo dedicado al estudio de las escrituras, pero que tenían una interpretación particular. Pero los saduceos eran los más relevantes. Acuérdense
del interés político de unos y también de las capacidades económicas de otros. Entonces, eso nos da a pensar que no era, la composición del Sanedrín no era exclusivamente de fariseos, pero seguramente sí. No, Pero que estaba compuesto por saduceos y fariseos, ¿no? Y fariseos. Y él tiene por esa condición de ser rico y las condiciones que se ven de José, me parece que más se puede relacionar con los saduceos. Posiblemente, sobre todo por lo que mencionábamos la semana pasada de tener una tumba vacía y Exacto. nueva, eso implicaba un poder económico grande. Exacto, por eso. Claro, pudo haber sido. Saduceo, sí, puede ser. ¿Quién lo ayudó con el cuerpo de Jesús? Nicodemo. ¿Y qué sabemos de Nicodemo? Un fariseo. Que era fariseo. Entonces, pues es que uno puede hacer algunas conjeturas. Claro, no era que los fariseos y los saduceos no se hablaban, pero sí tenían mucha relación los unos con los otros. Entonces, por la parte económica, uno puede pensar que era saduceo José de Arimatea, pero por el otro lado, la relación que vemos que de alguna forma tuvieron con Nicodemo podría hacernos pensar que eran fariseos los dos. Correcto, tienes razón. Pero no lo podemos asegurar. Lo que sí decimos es que el Sanedrín estaba compuesto por principales, por gente que tenía un poderío y que muchas veces ese poderío está referido al dinero también, ¿no? El dinero es poder para algunos. Así que podría ser por eso también saduceo o fariseo. Miembro del concilio, es decir, del Sanedrín que había condenado a Jesús, que es distinto. Del Sanedrín. Es que el Sanedrín fue el grupo que, seguro que es aquí, el Sanedrín en la página 245.18, y dice que es miembro del concilio, es decir, del Sanedrín que había condenado a Jesús a morir en la cruz. O sea, la organización, el concilio, no el Sanedrín, por lo que entiendo aquí yo. Es decir, los dos, estamos hablando de un nombre, de un sinónimo. ¿Estás hablando de página cuál? 245. Sí. Y estamos mirando el número 18. 18. En Lucas 23, 50 y 51 dice. Leamos el texto. Era un hombre justo y bueno y miembro del Sanedrín. Lucas 23, 50 y 51, ¿cierto? Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Que también esperaba el reino de Dios y no había consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos, ¿cierto? Entonces estamos diciendo que es un sinónimo, el concilio, el Sanedrín. Al concilio Sanedrín es un sinónimo. Concilio supremo de los judíos. El Sanedrín. El concilio mayor. Correcto. Bien, esto es número 5, ya vamos para el 5. ¿Por qué el cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz el viernes? Porque murió. No, porque la ley judía... No, porque no llegaron el sábado, era el descanso. Era el reposo, y la ley judía decía que no debían permanecer crucificados. No podían estar en el día de reposo. Exactamente, porque ya venía el día de reposo. Ya venía el día de reposo. Que como ya se ha mencionado en otros momentos, empieza desde las 6 de la tarde del viernes hasta las 6 de la tarde del sábado, ¿no? El calendario y la descripción de los días judíos son diferentes a los nuestros, que empiezan a la medianoche. Para ellos empezaba a las 6 de la tarde. ¿Por qué los soldados no le quebraron las piernas a Jesús como lo hacían con los demás crucificados? Porque ya había Estaba muerto. Ya estaba muerto. Entonces, ¿qué hicieron en vez de ello? En vez de quebrarle las piernas.
Le clavaron en el costado la lanza. Ahí fue entonces que clavaron su costado. ¿Quién confirmó a Pilato que Jesús estaba realmente muerto? Los romanos, los soldados romanos. La Guardia Romana. Así es, la Guardia Romana. La Guardia Romana. 6a. ¿Cuáles son las dos medidas que tomó Pilato para asegurar el sepulcro? Sello y guardia. Un sello y la guardia. ¿Quiénes le pidieron hacerlo? Los principales sacerdotes. Los sacerdotes, los principales, Los sacerdotes y fariseos. Principales de los judíos. ¿Y por qué lo pidieron? Porque Porque ya habían escuchado que iba a resucitar al tercer día. Para evitar, de que para evitar que vinieran los discípulos robaran el cuerpo y después anduvieran diciendo que, y después dijeran que había resucitado. Correcto, pero eso es la consecuencia de que ellos habían oído que Jesús había dicho que iba a resucitar al tercer día. Entonces, como querían estar seguros de que no se robaran el cuerpo y fueran a afirmar eso, a confirmar lo que él había dicho. Bien, aquí tengo una participación que me devuelve un poco, pero creo que es importante para el contexto de lo que estamos hablando, que es la crucifixión de Jesús, ¿no? Aquí voy a buscar un salmo que me están refiriendo. El Salmo 129, 3, dice, Salmo 129, 3, sobre mis espaldas araron los aradores, hicieron largos surcos. Esto es uno de esos salmos que nosotros podemos entender como mesiánico y que nos da una muestra rápida de la clase de dolor que causaron los látigos romanos en la espalda de Jesús. Sobre mi espalda pasaron los aradores. O sea, para quienes han tenido la oportunidad de estar en el campo y ver el arado y lo que hace el arado sobre la tierra, fue las mismas muestras que dejaron en la espalda el látigo romano en la espalda de Jesús. Gracias, Yorlais, por participar. ¿Qué salmo era, pastor? 129, versículo 3, un tremendo salmo que nos habla del dolor de Jesús. Muy bien. Algo que para nosotros pues es una respuesta muy sencilla. ¿Por qué no quebraron las piernas de Jesús como lo hacían con los demás crucificados? ¿Recuerdan en la lección por qué quebraban las piernas? Para que pudieran morir más rápido. Porque claro, y Jesús ya había muerto antes. Era para después evitar que se pasaran al día de descanso y crucificados, porque no podían estar ahí. Los crucificados podían durar un buen tiempo ahí porque se impulsaban sobre sus pies para poder respirar, porque lo que causa sobre todo la crucifixión es muerte por asfixia, porque todo el peso está recayendo en los hombros, entonces se ejerce una presión en los pulmones y se van llenando de líquidos, del mismo líquido que no puede ser, el gas que no puede ser expulsado. Así que cuando se impulsan con los pies, pues pueden respirar un poco, pero es un proceso que va degenerando por cansancio, por fatiga. Entonces al quebrarle las piernas, pues ya no pueden seguir respirando más, se ahogan y es una muerte por asfixia. Y cuando llegaron a Jesús no fue necesario porque ya estaba muerto. Ahora, de todas maneras, quisieron comprobar su muerte y por eso clavaron la lanza en el costado. Prueba 9C. Pastor, una consulta. Dime, Julio. Hay una profecía que hablaba de que ningún hueso iba a ser roto. Estoy inventando.
En la lección encontramos, en el desarrollo de la lección, algunas de esas profecías que nos mencionan cuántas de ellas fueron cumplidas ahí en la cruz, ¿cierto? Yo en este momento, a ver, voy a mirar aquí porque En la página 305, pastor. En la página, eso iba a mirar aquí en 33 profecías fueron cumplidas cuando Jesús murió en la cruz. En la página 305. A ver qué dice, si alguno me ayuda a encontrar rapidito, si lo tiene ahí a la mano, cuál es el texto específico del Salmo que nos dice. El Salmo 22 también habla mucho de la muerte de Jesús. Salmo 34:20 parece. Ahí está, sí. 34:20. Se le acabó. Salmo 34:20. Dice, Él guarda todos sus huesos, ni uno de ellos será quebrantado. Perfecto, muy bien, ese es el texto. Él guarda todos sus huesos, ninguno de ellos será quebrantado. 34:20. Muy bien. Y no está en el respaldo 5, ¿eh? Ahí está. El respaldo. Vamos a la 9C. ¿Cuál era nuestra condición antes de que Jesús nos redimiera? Somos muertos, nuestros delitos y pecados. Y también dice el texto que éramos esclavos del pecado. Esclavos del pecado. Esclavos del pecado. ¿Y cuál fue el precio que pagó Cristo por nuestra redención? Su muerte. Su muerte. En la cruz. Todos nosotros. Su sangre. Su sangre. También podemos especificar que fue su sangre. Sí. Sí. Su sangre. ¿Y cuál debe ser nuestra respuesta hacia Cristo por redimirnos a este precio? Agradecimiento. Gratitud y lealtad. Gratitud. Y llevar una vida santa. Por gratitud, muy bien. 2A. ¿Qué temor siempre ha esclavizado a la humanidad? Temor a la muerte. Temor a la muerte. Temor a la muerte. ¿Y por qué podemos decir nosotros que es algo que afecta a la humanidad? ¿No será que es solamente a unos pocos? A todos. Todos vamos a pasar por ello. Bueno, cuando Sí, miramos... algo desconocido. Claro, cuando miramos algunas culturas especialmente antiguas, nos damos cuenta cómo le imprimían harto sentido a la muerte, sobre todo, por ejemplo, los egipcios. Y aquí más cerca a nosotros, aztecas y mayas, también le guardaban mucho cuidado a la muerte. Pensaban todas estas culturas que tenía que haber algo más allá después de la muerte. Y por eso tenían unos rituales muy bien elaborados para la sepultura y para la conservación de los cuerpos. Hay un mito, porque no se ha comprobado, que dice que el señor Walter Disney, el dueño de todo este emporio Disney, que cada vez es más grande. A veces uno piensa en Disney World y dice, no, eso es en los parques temáticos o las películas de dibujos animados que siempre han estado en la historia presentes, pero al sol de hoy Disney es dueño de caja de empresas discográficas, de empresas de televisión. Es un emporio impresionante y ha seguido creciendo, no obstante que su fundador murió. Pero el mito es que dicen que este hombre tenía tanto miedo a la muerte que dispuso que su cuerpo fuera resguardado en una cámara criogénica, porque para él se supone que concebía que tenía que haber algo más después de la muerte y que en algún momento podrían llegar a revivirlo. Bueno, ese es un mito, no estoy completamente seguro de lo que se dice al respecto, pero si miramos lo que hacían los faraones, eran enterrados con todas sus posesiones porque ellos tenían la certeza de que
algo iba a pasar después y entonces necesitaba todas sus posesiones, todos sus tesoros, incluyendo sus sirvientes, incluyendo sus esposas. Así que cuando hablamos del temor a la muerte no es algo tan novedoso ni de una sola cultura, va mucho más allá. Dice B, ¿quién compartió nuestra carne y sangre para liberarnos de esta esclavitud? Jesucristo. ¿Y qué hizo para lograrlo? Morir en la cruz. Murió en la cruz. ¿Sobre quiénes fue victorioso Cristo por nosotros? Sobre las potestades del mal. La esclavitud y la muerte. Las potestades y principados del mal, podríamos decirlo. ¿Y qué costumbre de los romanos se utiliza en Colosenses 2:15 para ilustrar esta victoria? Los desfiles. Desfiles victoriosos. Muy de la cultura romana, de estar mostrando el poderío militar y celebrando sus victorias. ¿En qué lugar podemos ver todavía una escultura de esta costumbre? En Roma, en el Arco de Tito. En Roma. Se le llama así El arco de Tito. El Arco del Triunfo, le llaman algunos, el Arco de Tito. D. ¿Qué hizo, a propósito, pasaste por ahí, Eloísa? ¿Por el Arco de Tito? Ah, bueno. Aquí tenemos a alguien que ha tenido ese privilegio, nos puede contar con detalles. Gracias, Elo. ¿Qué hizo Cristo con los que había derrotado para inutilizar su poder? Los despojó. Los desarmó. Los despojó. El poder de la muerte. Los desarmó. Bien. Pensemos un poco ya finalizando en este tema de la muerte, porque el mismo libro aquí nos pide hacer una reflexión sobre esto. ¿Qué tan difundido se encuentra el temor a la muerte incluso entre los creyentes? ¿Qué pasa con el temor a las enfermedades, al fracaso, al futuro? ¿Cómo podemos obtener la victoria sobre esos temores? Este es un espacio abierto para el compartir, porque no es que haya una respuesta directa, ya terminamos la resolución de las preguntas, pero la pregunta tiene que ver con esa realidad que encontramos a veces en algunas personas que tienen mucho temor a la muerte, y dice ahí, aún dentro del pueblo de Dios, entre los creyentes. ¿Qué podemos decir a alguien que tiene temor a la muerte? ¿Qué le podemos decir a esa persona? Que ya alguien pagó por todas las cosas, que está todo vencido, la muerte también. Entonces, decirle de cómo, pues. Por lo menos dentro del mundo cristiano, yo creo que hay como un apego quizás a lo terrenal en el sentido, no sé, de lo que veía como con mi mamá, de dejar a sus hijos solos o quizás dejar a mi esposo solo, como que quizás uno mentalmente sabe que no hay que tener miedo porque lo que viene va a ser mucho mejor, pero como que está esa dificultad de cuando ya uno piensa terrenalmente, quizás para los que tienen hijos pequeños debe ser aún más terrible como dejarlos solos, el apego, aunque uno sabe que Dios los va a cuidar, como que creo que eso es como súper difícil. Pues, o sea, no hay una respuesta tal vez que podríamos decir nosotros es única, porque también tiene que ver con la particularidad de la situación. Como dice Lidia, hay situaciones en las que ante la muerte se enfrentan no el miedo real a la muerte, sino el miedo a lo que va a pasar con los seres queridos después de ello. La incertidumbre que algunos tienen sobre su propia fe o la fe de su ser querido. Entonces, no se puede decir es que hay una sola respuesta porque también va a depender mucho de lo que esté alrededor de.
Yo les compartí ya en una ocasión anterior la historia de esta señora que llevaba casi 72 horas sin dormir porque tenía miedo a la muerte. Y había sido infundado ese miedo porque el papá de ella se había acostado a dormir en la noche y en la mañana amaneció muerto en su cama. Entonces ella sentía que le podía pasar lo mismo. Entonces esto es una situación bien particular, bien diferente. Es alguien que no tenía la fe puesta en Cristo Jesús y que tenía un temor realmente a que le pasara lo mismo que su papá. Y hablando y compartiendo de la palabra, pues esta persona pudo entregar su vida a Cristo y falleció al siguiente día, pero pudo dormir, la familia se tranquilizó y hubo también ahí un cambio en su percepción de lo que era la muerte. Pero como son situaciones bien diferentes, a veces hay enfermedades que son penosas, que son catastróficas, o también a veces son accidentes que nadie pensó en ningún momento que podía llegar a perder un ser querido. Hay diferentes acercamientos a esta realidad que nos atañe a todos, que es la muerte. El libro nos hace pensar, y ahí les comparto, ¿cierto? Un poco de los dos textos que se nos habla. Aquí dice, Cristo nos redimió de la esclavitud del pecado. Recibimos otros gloriosos beneficios. Por ejemplo, también fuimos librados de la esclavitud del temor. El temor. Y no es cualquier temor, ¿cierto? Como dice abajo en la parte A, si eres esclavo del pecado, significa que también eres esclavo del temor. En ese versículo, ¿qué temor se menciona? En Hebreos 12, 14, 15. El temor a la muerte. A la muerte. Entonces, esta es una ocasión, es decir, el libro nos presenta esta ocasión en la que nos encontramos con alguien que es esclavo del temor, pero tenemos que ser realistas. No es una situación exclusiva del que no tiene a Cristo. También podemos encontrarnos con creyentes, con un corazón por el Señor, entregado a Él, pero que van a llegar a esos momentos de debilidad donde pueden llegar a tener temor. Entonces es bueno tener también nosotros una respuesta calmada, tranquila, una respuesta amorosa para decirle a alguien que está enfrentando ese temor que no hay razón a tal. Tenemos textos bíblicos, Romanos 8, 15, tenemos ahí también Hebreos, que lo acabamos de mirar, 2, 14 y 15, que nos ayudan a tener a través de la palabra misma una respuesta para el otro. Y que sobre todo debe surgir de ahí, de la palabra. No es que yo creo, no es que yo pienso, sino recordar lo que la palabra dice. Por eso es tan importante memorizarla. No es un tema menor en el campamento de Caburga. Para algunos es lo que más duele, ¿cierto? Desde el campamento, el tener que memorizar esos versículos, pero hacen parte del propósito de poder estar preparados para dar respuesta cuando se demande de nosotros. Y en esos momentos en los que alguien está expresando que tiene temor y especialmente a la muerte, qué bueno que podamos dar palabras de ánimo, texto bíblico que nos pueda fortalecer en un momento difícil. Otra vez, recordando que no todas las circunstancias son las mismas, ¿cierto? El marco puede ser diferente. Para unos puede ser la pérdida de un ser querido, para otros puede ser el perder su propia vida. Pero que nosotros podamos con amor, sobre todo con amor, poder llevarles a la palabra y a que la palabra reconforte, recordándonos que para nosotros la muerte es victoria. Y por eso lo dijo así el apóstol Pablo, sorbida es la muerte en victoria. Otro tema que quisiera ya rápidamente que reflexionáramos es el siguiente. Pensando en José de Arimatea, ¿cuál debe ser nuestra motivación en nuestras acciones como creyentes? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos actuando con los motivos correctos? De acuerdo a lo que originó
el hacer algo. O sea, por ejemplo, ¿cuál es el motivo real? ¿Por qué yo estoy haciendo las cosas? Hacerte como analizar cuál es ¿Qué pasó, Macha? Ya pega. Está rapeando. Lo hago. Yo creo que por ahí va la cosa. Meche, Va a perder este tu sistema nos juega malas pasadas. No entendimos nada. Te volviste Decía un electrónica, robot. Meche. Sí, a Hay mí una se voz me cayó por electrónica. el computador y me tuve que Entonces Claro. la pregunta de nuevo. conectar por el teléfono. Pastor, Los yo martes para mí pienso, son... Espera que para que termine Meche lo que estaba queriendo Ay. decir, pero ¿qué? No pudo. Sigue. a ver, dime Che de nuevo. Ay, qué- Lo que pasa es que yo creo que uno tiene que analizar cuál es la finalidad de por qué tú estás haciendo las cosas, cuál es realmente el motivo por qué tú las haces. Entonces yo creo que uno tiene que analizar por qué quiero hacer eso, para qué. Y obviamente actuar en consecuencia a lo que uno cree que es lo correcto y siempre llevándolo a Dios, porque en realidad uno por uno mismo no puede hacer. Puedes tener buenas intenciones, pero de repente las intenciones pueden estar basadas en ego. Exactamente. Que no María son Angélica. agradables al Señor, entonces por eso hay seres. Yo creo que la motivación más importante, pienso que uno cree en Dios, cree que Dios murió en la cruz, uno cree que nos salvó, uno cree todo eso, pero yo creo que lo que nos motiva a actuar es amar a Dios, amar a Jesús. Cuando nosotros realmente lo amamos, hacemos cosas que tenemos que hacer. Quizás es ahí la diferencia, porque no solo basta creer en Él, sino que es amarlo. Amar su sacrificio, amar ese amor incondicional. Y eso nos motiva a actuar de una manera distinta, a cambiar, por ejemplo, nuestra rebeldía, nuestro ego, nuestro egoísmo, nuestra vanagloria. Como que eso, pienso yo que es el amor hacia Él, amarlo de corazón, con el corazón, la mente, amarlo con todo el alma, con todo el ser. Y José de Arimatea era un hombre rico, ¿eh? Y amó a Jesús. Sí. Por eso lo hizo también, porque lo amó. Así es. Por eso, es que en eso hay que tener conciencia de efectivamente qué es lo que te manda a hacer obras o actos y que son de amor al prójimo y que hay que llevarlo eso en el consciente, en el corazón, ¿no? Yo les propongo reflexionar, disculpa Hugo, te interrumpí, pero les propongo reflexionar con respecto a esa actitud de José de Arimatea con solo dos palabras, con un sinónimo y con un antónimo. Sinónimo. Y es lo que Jesús hizo, ¿cierto? Hacer lo mismo que yo he hecho. Jesús, cuando se puso la toalla en la cintura, les dijo a los discípulos, hagan lo mismo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y ese sinónimo también nos debe motivar a nosotros. Lo que hizo José de Arimatea, de alguna manera, nosotros lo podemos entender como un riesgo grande que corrió al pedir que le permitieran tomar el cuerpo de un maldito, de un sentenciado y crucificado por los romanos, odiado por mucha gente y que le podía causar realmente muchos problemas. Sinónimo. Cuando nosotros hacemos algo que sirve y bendice a otros y a veces significa ponernos en riesgo, ponernos en peligro, eso es un sinónimo de lo que hizo Cristo Jesús también, porque Él vino y se puso en riesgo y hasta el grado sumo entregó su vida por nosotros. Por eso Jesús dice, no hay mayor amor que el que da la vida por sus amigos. Entonces, en lo que hizo José de Arimatea, nosotros aprendemos también por sinonimia, es decir, por imitación, por hacer lo mismo que él hizo, que tampoco es muy diferente a lo que hizo Jesús.
pero también por antonimia, es decir, por el antónimo, que también fue algo que Jesús nos pidió que hiciéramos, y es que cuando sirvamos a otro, nadie tiene que darse cuenta, nadie tiene por qué saberlo. Es decir, que ni siquiera tu mano izquierda sepa lo que hizo tu derecha. Si yo estoy sirviendo al Señor y necesito que los demás me lo reconozcan, me vean, me den una mención de honor o un diploma por lo que yo estoy haciendo, entonces al analizarlo, seguramente no vamos a estar utilizando las verdaderas motivaciones. De un ejemplo muy sencillo. Servir al Señor en la iglesia tiene momentos maravillosos y también tiene reconocimientos grandes. Cuando una persona, por ejemplo, tiene que pasar adelante, dirigir, moderar, coordinar un culto, pero están todos los que se involucran, el predicador, los del ministerio de alabanza. Entonces yo una vez le hice esta pregunta a una persona que estaba ministrando y que cantaba en el ministerio de alabanza. Si tú cantaras atrás de esta pared, ¿lo harías de la misma forma y con la misma disposición, aunque nadie te viera? ¿Debería ser? Debería ser, ¿cierto? Debería ser. La respuesta la tiene que dar cada uno de nosotros, porque a veces dar una ofrenda, dar un diezmo, aprovechar una oportunidad de bendecir una familia, dar un consejo, ayudar a alguien, también tenemos que analizarlo. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Lo haría de la misma forma si nadie supiera? ¿O es muy importante que alguien sepa lo que yo estoy haciendo? Entonces, sinónimo y antónimo. Pero son en las palabras de Jesús donde encontramos sentido a esto, porque también Él nos dijo, hagan lo que yo les estoy enseñando. Y nos compartió la motivación verdadera para hacer algo, y no es que los demás lo vieran. Ni siquiera debíamos darnos cuenta nosotros lo que hace una mano de lo que hace la otra, pero la motivación sí debería estar primariamente en un corazón, como ustedes mismos lo dijeron, agradecido por el sacrificio que Cristo hizo por nosotros. Así que llevémonos eso, porque ahí en esas dos palabras, en el sinónimo y en el antónimo, tenemos la posibilidad de entender mucho de lo que significa el por qué hacemos lo que hacemos. Y muchas gracias. Ejemplo, Dime. Pastor, la Nevesca, nuestra hermana, ella fue a atender a los inmigrantes arriesgando de enfermarse, de contagiarse. A mí no me dejaron ir aquí en la casa, pero ella fue y los asistió, y ella arriesgó de enfermarse, y todavía uno no sabe si se puede enfermar. Entonces es un gran acto de amor de Nevesca, ¿se llama? ¿Cómo se llama la hermana? Nevenka, ella. Es como un ejemplo bien tangible. Sí, así es. Pero y no necesitamos que nos pasen en la televisión para que valga la pena lo que estamos haciendo. Si nadie se hubiera dado cuenta, si nadie supiera, igual lo haríamos. Ya para finalizar, entonces le pido a Sergio, por favor, que nos despida en una oración. Claro. Señor y Padre Celestial, hemos estado reunidos aprendiendo de ti una vez más. Queremos darte las gracias por este tiempo, por esta enseñanza que tú nos entregas a cada uno de nosotros. Queremos pedirte que sigas bendiciendo a nuestra iglesia, a todo este grupo, a toda la gente que está pasando necesidad en estos momentos, ya sea material o de salud. Y sabemos, Señor, que tú eres misericordioso y tienes el poder para dar tranquilidad y consuelo a todos. Te pedimos, Señor, que sigas extendiendo tu mano sobre todos los que más lo necesitan en estos momentos difíciles, y que puedas entregar un poco de paz a los que están más complicados. Te pedimos por los que no se pudieron conectar hoy, para que quizás puedan hacerlo la próxima semana, y
que nos des tu compañía cada día para seguir caminando a tu lado. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.